Hola, ¿cómo les va? Para adentrarnos en el tema de vínculos, les voy a pedir que tengan a mano esta información que yo les mandé con Javier y con Florencia sobre el orden de los textos que vamos a trabajar. Si ustedes se fijan, en primer lugar yo les propuse, que está aquí en este libro, el proceso grupal, un texto de repaso, que es Estructuras de la Escuela destinada a la formación de psicólogos sociales, de la página 149 a la 60. ¿Por qué les propongo este texto? Se los propongo porque recorre las nociones básicas, pensando en que Pichon-Rivière focaliza toda su estructura epistemológica, el estudio del conocimiento, de lo que él buscaba, digamos, profundizar a través del concepto de vínculos. Pero también hay otras unidades básicas sobre las que él se apoya, que están en este texto, por eso se los doy como recomendación. En este texto van a encontrar, tengo aquí mis apuntes, por ejemplo, la noción de ECRO, ¿sí? de esquema conceptual, referencial y operativo. Tenemos que aclarar algunas nociones que son las que van a estar funcionando mientras estudiamos la noción de vínculos. Y dentro de ese menú de conceptos y categorías estructurales básicas, tenemos entonces el ECRO, que como les decía, como esquema refiere a todas las experiencias históricas nuestras anteriores o de la persona que estemos, digamos, estudiando e indagando, de la situación, desde donde actúa una persona, los cimientos históricos desde el que nos dan, digamos, respuesta a por qué o para qué está actuando de esta manera. Después lo conceptual tiene que ver con la teoría, digamos, los fundamentos teóricos que puede estar teniendo esa persona por la cual funciona como funciona, que pueden ser, digamos, la construcción moral, líneas de pensamiento sobre las que se apoya, y también, si lo vemos desde nuestro rol, podemos construirlo como herramienta pensando en los fundamentos sobre los que nos vamos a apoyar para hacer una indagación y una intervención. Se llama referencial y operativo la última parte porque tiene que ver, lo referencial es a quienes tomamos de referencia para situarnos, que pueden ser autores, maestras, pero también películas, digamos, todo lo que nos parezca de referencia para poder situarnos en una buena intervención hacia la salud. Y si pensamos a la persona identificada, que le vamos a decir PI, paciente identificado o persona identificada, si no queremos usar la noción más antigua de paciente, podemos pensar también a quienes tiene de referentes para actuar como actúa, ¿sí? Esto es poder utilizar el ECRO como una herramienta de indagación también. Por eso se lo sitúo desde los dos lados, desde la observación de la persona que estamos queriendo, digamos, indagar, y desde nuestro rol operativo. Y por último, la palabra operativa, que es las técnicas, los instrumentos que vamos a utilizar para indagar o para intervenir, ya sea, no sé, una forma de diagnóstico situacional para indagar o para intervenir alguna dinámica o dispositivo grupal, que es en lo que nos estamos formando, o si es individual, alguna cuestión técnica de indagatoria, seguramente, ¿no? También recorre lo que es las ansiedades básicas, que eso también es otro de los elementos básicos para poder estudiar esta teoría que nos propone Enrique Pichon-Rivière. Las ansiedades básicas tienen que ver con, digamos, son ansiedades universales, seguramente ustedes ya las han visto por estar en segundo año, pero las vamos a recordar, que tienen que ver con miedo al ataque y miedo a la pérdida, y se dan en situaciones de cambios. Como subjetividades estamos en constante cambio, es algo con lo que estamos lidiando todo el tiempo. Por ejemplo, en nuestro contexto tan inestable, lo que más nos va a subir o se va a manifestar como inestable es la ansiedad, porque tiene que ver con miedo a perder lo que ya conocíamos como vida y un miedo a que nos ataque, o sea, que nos proponga un desafío mayor a lo que podamos resolver, la nueva realidad o la nueva normalidad a la que tenemos que sumergirnos todos los días y adaptarnos. Bueno, ese es otro concepto, la adaptación activa o pasiva, que tiene que ver con movilizar todos nuestros recursos activamente hacia un cambio.
En cambio la pasiva, que es la no esperable, la que no se acerca a los parámetros de salud, como dice la palabra, es no poder movilizar recursos para adaptarnos y por ende, al no adaptarnos, desarrollar síntomas. Todo esto lo encontramos en este capítulo de estructura en la escuela destinada a psicólogos, a la formación de psicólogos sociales, en la página 149. También nos propone que podemos observar los vínculos en relación al momento de la grupalidad en la que están, porque recorre también el concepto de grupos. Recuerden que tiene que ver con este conjunto restringido de personas que comparte constantes de espacio y tiempo, y lo que más marca este capítulo es la con adjudicación y asunción de roles, o sea que nosotras podemos observar y ver para poder intervenir que quizás es posible que estén adjudicados los roles pero no asumidos, y ahí se provoca una fractura comunicacional y se da el factor síntoma en la dinámica familiar. Otro de los elementos que tenemos que recorrer como dentro de la unidad básica, ya dijimos ECRO, ya dijimos el concepto de grupos, de ansiedades básicas, y ahora tenemos que proponer a la dinámica familiar, ¿sí?, como una estructura universal básica para estudiar, para llegar al origen del conocimiento de lo que sucede, que nos propone Enrique Pichon Rivière. Esto lo ponemos también sobre la mesa en el menú de las categorías básicas, ¿sí? Entonces, dentro de esa dinámica, que se considera la familia como un grupo, tenemos que observar en qué momento del grupo podrían llegar a estar, si podrían estar en el momento de afiliación, digamos que están reconstituyéndose nuevamente, intentando vincularse nuevamente a niveles más profundos, o de pertenencia, o de cooperación. Y el último, si están en un momento más comunicacional, son 5, ¿no? Afiliación, pertenencia, cooperación, pertinencia y comunicación, ¿sí? ¿Esto para qué nos va a ayudar, digamos? Porque podemos pautar cada uno de estos momentos como un elemento indagatorio, ¿sí? Por ejemplo, podemos observar si están en la comunicación, metacomunicando. ¿Se dieron cuenta que ustedes se gritan para hablar? Y el gritar está siendo un síntoma por una sobredimensión en la comunicación, quizás una dificultad para escucharse, que está generando ruidos y entonces, bueno, está provocando síntomas de malestar, y ese malestar recae en alguno de los que se propone de la familia como chivo expiatorio, y entonces quien funciona como portavoz y demás. Porque lo que propone en este capítulo es que la misma indagación es una operación, cuando estamos indagando estamos interviniendo. Esto quiere decir que nos posicionamos desde la práctica en una imposibilidad de no intervención. No hay observación no participante. Mientras estamos observando ya estamos generando una intervención en la medida que no podemos hacer como que no estamos ahí, y las personas no pueden, digamos, comportarse como si no estuviéramos ahí. Eso no existe para la psicología social, que estudia la subjetividad de las personas y que incluye lo que le pasa, digamos, los emergentes. En este momento me estoy sintiendo así y esto puede servir para que observemos lo que está pasando. ¿Se entiende? Los emergentes, ¿sí? La teoría del emergente es otra de las categorías básicas que ponemos sobre la mesa en esta caja de herramientas que nos propone este capítulo tan valioso. Sobre todo de repaso, pero también si empezamos a construir un imaginario de que las herramientas no son solo teóricas, sino que las podemos llevar a la práctica, que son elementos prácticos, por eso están en nuestra caja de herramientas. Por ejemplo, para intervenir también desde la indagación y observación, podemos registrar los tipos de roles que hay en un grupo o en un grupo familiar, y desde ahí cómo se vinculan, si se vinculan cada uno desde su rol o si los roles están confusos y demás. Recordemos que los roles tienen que ver con portavoz, líder, chivo expiatorio y saboteador. Otra cosa es que ya empezamos a indagar incluso antes de ir al lugar y encontrarnos en la práctica con el grupo con quien estemos
trabajando, que le podemos decir personas o personas identificadas, ¿sí? PI. Que tiene que ver con los momentos de intervención que van a ser para Pichón Rivière, la pretarea, la tarea y el proyecto. La pretarea tiene que ver mucho con el mundo interno y las fantasías que nos va a proponer, digamos, estar ahí o estar por ir ahí, en el momento previo, ¿no? La pretarea es todo un espacio, todo un tiempo nos lleva, que es de preparación. Ante las defensas de lo desconocido solemos preparar nuestros instrumentos, escribir, fundamentar, llevar todo lo que queremos hacer como dispositivos y demás. Pero nos encontramos cuando lleguemos allá que nada es lo que pensábamos, y eso está bien porque tiene que ver con que la realidad nos interpela y nos ayuda a ser más operativos desde el trabajo a partir de lo espontáneo y de las emergentes. Así que bienvenido, la diferencia entre las ideas y lo ideal y lo real. Que nos sorprenda lo real es lo más maravilloso que tiene nuestra profesión. En general nos ayuda a ser espontáneos, y la espontaneidad es un signo de salud para nosotras como operadoras y operadores en salud y en salud mental, ¿sí? Después la tarea en sí misma, que tiene que ver con una tarea implícita y explícita. La tarea explícita es lo que nos proponemos hacer en el encuadre, en el espacio-tiempo. Esto es un repaso, me imagino, ¿no? Y si no me preguntan, no hay problema, por el mail, ¿verdad? Y la tarea implícita es que intentemos vincularnos. Si ustedes van a ser operadores y técnicos, psicólogos sociales que tienen adjudicado una tarea y que la asumieron, lo primero que tienen que ver es si pueden hacer vínculos, porque si no hay vínculo no es posible la salud. Entonces, entendemos como vínculo esta relación bicorporal de dos lugares, no es que de dos personas, de dos lugares. Yo como técnica psicóloga social, y las personas identificadas, pueden ser 1, 2, 5, 7, si es una familia. O nosotras con mi compañera, que somos psicólogas, operadoras en psicología social, y el conjunto de personas que vamos a atender, abordar, alojar, ¿sí? en el emergente, ¿sí? Entonces, es esa relación bicorporal, dos cuerpos, dos espacios de cuerpos, no dos cuerpos literales, y tripersonal. ¿Por qué tripersonal? ¿Cuál será esa tercera persona? Un segundo para pensar mientras me demoro desde la palabra. Bueno, entonces, ese tercer lugar va a ser el imaginario, el mundo interno, lo que yo fantaseo o lo que ellas fantasean en relación a mí, ¿sí? Que es, por ejemplo, este tercer lugar entre ustedes y yo, que es lo que ustedes imaginaban que iban a encontrar cuando les nombraron que yo iba a ser su profesora, o lo que yo imagino que debe estar sucediendo entre ustedes en cada una de sus casas, estando yo desde este lado. Entonces, eso influye, atraviesa, y tiene que ver con el mundo interno, las fantasías y todo el écro también, que interpela en los vínculos. Por eso hay vínculos que tienden a ser más sanos y otros que no, porque también aparece lo peor que me despierta la otra persona, lo mejor, digamos. Si alguien me recuerda a un vínculo que yo tuve primario más negativo, y bueno, eso va a interferir porque va a estar en el imaginario. Yo puedo interpelar ese imaginario a partir de que en la práctica me vaya acercando a una sociabilidad permanente, pero siempre opera esta tercer persona, que es las fantasías. Fantasías que pueden ser también temidas y deseadas. Temo que me deje, ¿sí? Temo perderla, ¿sí? O deseo que crezca nuestra relación, o deseo que nos vaya bien, deseo que viajemos, deseo que el proyecto, ¿sí? Y la tarea vincularnos, y la pretarea qué me va a pasar y cómo me ocupo del encuentro. ¿Está? Bueno, por ahora bien para ese capítulo estamos, y vamos a pasar al próximo capítulo.